El miedo ha sido un tema tan poco tratado por los filósofos, y esto se puede justificar, ya que los filósofos le han dado demasiada preponderancia al problema de la razón, a lo racional, a la racionalidad. Sin embargo, hay filósofos como Epicuro que han clasificado los miedos más importantes como lo siguiente: miedo al dolor, miedo al fracaso, miedo a los dioses y miedo a la muerte. Incluso pensadores como Hobbes, en su texto El Leviatán, afirman que el Estado se constituye precisamente por el ejercicio del miedo. El tema central de la película Divergente es nada más y nada menos que el miedo. En cómo el miedo es el motor del pensamiento divergente. Es decir, el proceso de la inteligencia de generar nuevas ideas para resolver problemas con muchas soluciones. Sin más ni menos, este es el pensamiento divergente. Y las personas que tienen inconformismo, perseverancia, curiosidad y ganas de asumir riesgos, no solo son posmodernos, no solo son emprendedores, no solo son divergentes, sino que además son filósofos. Pero Tris, la bella Tris, en la película Divergente, no le tiene miedo a nada. Ella está empoderada. A ella el miedo no la paraliza, la despierta. Todos tienen miedo. Sí, pero el miedo hace cosas extrañas con gente como Al, pero no a ti. El miedo no te paraliza, te despierta. Quédate conmigo y vas a ver lo que han dicho Epicuro, Hobbes y hasta el mismo Jacques Lacan sobre el miedo. Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor porque siempre podemos filosofar. Hoy vamos a estar mejor porque vamos a hablar sobre uno de los temas menos conocidos en la historia de la filosofía, y es el miedo. Y quiero darle mi agradecimiento en este momento a mis mecenas de Patreon, patreon.com/marcosrepresas. Con tu aporte me ayudas a seguir creando contenido filosófico divulgativo, así que gracias a Raquel, Eva, Eduardo y Johannes. Además, si quieres apoyar mis contenidos, puedes suscribirte al canal y compartir los videos que más te gustan por grupos de WhatsApp, por grupos de Facebook, a todo el mundo que le llega al planeta entero. Todos vimos la película Divergente. Es la historia de cómo Tris, la actriz principal, el personaje principal, hace un viaje del héroe para salir de abnegación e ir hacia osadía. ¿Cuál fue tu resultado en tu prueba de actitud? Abnegación. Donde va a enterarse en medio de sus aventuras una conspiración biopolítica de la facción de erudición para hacerse del estado de Chicago. Es una lástima porque además de haber visto Divergente, Insurgente y Leal, nos quedamos sin la cuarta película. Yo no sé dónde la pasaron, dónde la vieron, en qué cine pasó o en dónde verla, porque no está colgada en ningún lado. Las críticas fueron demasiado fuertes y le adjudicaron demasiado su parecido con Juegos del Hambre. Pero a todas estas, el viaje del héroe que está siendo la protagonista, en esta travesía ella tiene que superarse a sí misma, y el motor de esta superación es nada más y nada menos que el miedo. Para este filósofo, el placer y el dolor son el fundamento que atraviesan todos nuestros deseos. Y quizás el mayor miedo, y Epicuro se da cuenta de esto, es el miedo a la muerte.
El miedo encadena a los humanos a pensamientos falsos, a representaciones falsas, como por ejemplo el miedo al dolor físico. ¿Le temes a la altura? Todos le temen a algo. Porque este miedo proviene más de la representación que desde su realidad efectiva. Para Epicuro, el miedo a la muerte viene obviamente por varias razones, pero la principal es por la desaparición del yo. ¿Qué entiende Epicuro por la muerte? Pues sencillamente la privación de toda sensación. No sentimos nada al morir, es decir, no sentimos nada cuando estamos muertos. De hecho, en una carta a Meneceo, Epicuro va a decirle: acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, porque todo bien y todo mal reside en la sensación, y la muerte es la privación de sentir. La solución de Epicuro a Meneceo es muy interesante, porque le va a enseñar que mientras somos, la muerte no está presente. Y cuando la muerte se presenta, pues ya no somos. Por lo tanto, ¿en qué nos afecta la muerte? Para Epicuro, en nada. En 1651 pasó algo muy importante, y es que nada más y nada menos que Hobbes publica su texto Leviatán. Y en este texto el miedo es demasiado preponderante, porque la conformación, la conservación de la política del Estado se va a hacer precisamente que éste genere miedo a sus habitantes. Solo tiene miedo. ¿Qué es lo que entiende Hobbes por el miedo? Va a decirnos: el miedo es una adversión al objeto. Y como el miedo es parte de la naturaleza humana, el dolor puede ser causado por estas sensaciones de la condición humana, como el hambre, la sed, el frío. Es decir, el miedo a no satisfacer los deseos que son necesarios y naturales. Y si el motor del Estado es el miedo para Hobbes, ¿por qué nosotros querríamos hacer un contrato social con el Estado? Porque al hacerlo, lo que estaría pasando es que renunciamos a nuestra libertad individual. Y la respuesta que nos da Hobbes es muy contundente. Va a decirnos: ese contrato se va a dar Estado, población, por el miedo. Porque la gente tiene miedo a morir. Y el Estado les puede garantizar la seguridad. Entonces, en la medida que el Estado pueda garantizar y proteger a su población, estaría garantizando y protegiendo ese contrato, no solo por el miedo de la población a morir, sino que además se le impone a través del miedo a que pueden perder ese contrato. Lacan, desde el principio de su psicoanálisis, elabora obviamente su teoría sobre lo mental. Lo enfrenta con Freud, lo enfrenta con el lenguaje, con la lingüística, con el contexto, con la historia. Y le va a interesar muchísimo la forma en que cada uno de nosotros nos apropiamos del mundo que nos rodea. Y va a decirnos que para el sujeto hay algo que falla en la forma de comprender, en la manera de comprender este mundo que nos rodea, que nos atraviesa, que nos permea, que nos influye. Y que además hay ciertas creencias que no coinciden con este mundo, y por eso el sujeto va a sufrir y va a tener miedo. De hecho, según Lacan, hay un gran problema en la contemporaneidad, porque estamos en el absoluto desconocimiento de cómo los discursos, las verdades, que el poder, dicho en términos de Foucault,
que el poder está produciendo, ¿cómo afectan este mundo que nos rodea? La seguridad hoy es un gran fundamento y un motor social, porque el miedo nos clasifica, nos tipifica, nos organiza. Además nos ubica en un lugar muy específico y ubica también en un lugar muy específico a lo que hay que temer, a lo que hay que tenerle miedo. Y a veces, en vez de huir presos por el miedo, nos vemos atraídos a caer en él, a buscarlo, a sentirnos atraídos por ese vértigo, quedando paralizados, quedando convencidos de no poder resistir ante aquello que nos da miedo. Quedamos esclavizados, sin voluntad ni posibilidad de decisión. Así como la canción de Gilberto Santa Rosa. Que me arrastra, me lleva y me deja al final sin fuerzas, sin voluntad. El miedo, por tanto, ergo, destruye la autonomía del ser y de ser. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Suscríbete y por favor comparte este video para que pueda llegar a muchas más personas. Te dejo por acá el botón de suscripción y además te voy a dejar el video del texto Muerte y Alteridad de Byung-Chul Han, un texto hermoso acerca de la muerte. Y también te voy a dejar el video de las 9 mejores respuestas filosóficas acerca de la muerte. Y nos vemos en un próximo video.